Buenas tardes y bienvenidos a la novena entrega de Diálogos con la Justicia, el espacio de interacción de la Corte Suprema de Justicia para conversar con la ciudadanía, la judicatura, la academia y los grupos de interés sobre el quehacer del sistema judicial, las dinámicas y los avances en el país y en el mundo. Realizamos esa transmisión desde el Palacio de Justicia de la ciudad de Bogotá. Sobre los contenidos que expondremos a continuación, quienes a esta hora nos siguen por nuestros sitios web de la Corte Suprema de Justicia y de la rama judicial, lo mismo que por nuestras redes sociales en Facebook y Twitter, el Twitter @CorteSupremaJ, los invitamos a formular sus inquietudes a partir de este momento, señalándoles que esta transmisión de este noveno diálogo irá hasta las 5:30 de la tarde. Dada la importancia del tema tratado en nuestros diálogos del mes de septiembre y atendiendo solicitudes de algunos invitados, para esta ocasión tendremos la segunda parte de tutelas relevantes. Saludamos a los magistrados de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, los doctores Margarita Cabello Blanco, el doctor Haroldo Quiroz Monsalvo y el doctor Luis Armando Tolosa Villabona. Saludamos a los jueces y estudiantes que hoy nos acompañan con su activa presencia desde el auditorio. Extendemos igualmente la bienvenida a nuestros invitados vía streaming. Se encuentran con nosotros el Tribunal Superior de Buga, el Tribunal Superior de Manizales, el Tribunal Superior de Tunja y el juez promiscuo municipal de Puerto Nariño, Amazonas. Doctor Haroldo Quiroz, doctora Margarita, doctor Armando, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos los colegas, jueces, magistrados, abogados, academias, colegas que nos acompañan en el panel del día de hoy. Pedimos excusa por anticipado, por llegar 15 minutos tarde, pero ustedes saben que en esta época el invierno no tiene clemencia y está cayendo un señor aguacero aquí en la ciudad de Bogotá, y el traslado del Palacio, aunque es cerquita, siempre nos trastornó para la llegada, pero aquí estamos para cumplir nuevamente con este penúltimo diálogo de la jurisprudencia de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia con todos los tribunales y jueces del país. Igualmente, hace un mes no pude venir, pero aquí estamos nuevamente presentes, Margarita, doctor Luis Armando, para continuar con este proceso y, por supuesto, avanzar, porque hemos recibido y nos sentimos bastante orgullosos de que hemos recibido los mejores comentarios en estos días sobre los diálogos de la Corte con sus diferentes tribunales y jueces. Eso nos llena de mucha alegría, o sea que el esfuerzo que hemos hecho este año vale la pena continuarlo para el año entrante. Eso ha sido una de las felicitaciones que nos han señalado. Igualmente, los desarrollos de las redes sociales, de los Twitter, también han sido reconocidos. Bienvenidos entonces nuevamente para darle continuidad a la segunda parte en materia de las tutelas. Margarita, tiene la palabra. Buenas tardes a todas y a todos, magistrados, jueces, estudiantes, académicos que nos siguen acompañando en estos diálogos. No está de más reiterarle, como siempre lo hemos dicho, estos diálogos no sirven para imponer posiciones, sino todo lo contrario, sirven para que todo el país, a través de este canal, escuchen diferentes opiniones, diferentes posiciones, y luego de un juicio interno propio de cada uno de los funcionarios, estudiantes y académicos, tomen la decisión o acojan la postura que consideren a bien sea la más adecuada. En eso insistimos para evitar cualquier tipo de malentendido. Repito, estos diálogos son para abrir un campo, un espacio en donde opinemos de diferente manera. Generalmente tratamos de traer diferentes puntos de vista. La idea es que oyendo diferentes opiniones puede uno tomar a conciencia y con un buen juicio de razón la que sea más adecuada. Los diálogos del mes pasado hablamos de tutelas, hablamos un poco las tutelas referidas a los recursos de apelación. Nos quedó pendiente un ultimito punto relativo a si la segunda instancia puede declarar desierto un recurso de apelación por considerar que no los reparos concretos planteados por primera instancia no los considera concretos, a pesar de que primera instancia sí los consideró. Con eso cerramos un poco ese tema, ya más adelante lo tocaremos, y trataremos de mirar otro tipo de sentencias para que ustedes vean cuál es lo que ha ido haciendo la Corte. También quiero manifestarles que lo que estamos haciendo con las tutelas es que en casos en que observemos que hay opiniones encontradas sobre un determinado tema que podría originar
inseguridad jurídica para el usuario de la justicia, tratamos, en aplicación lógicamente del actual artículo 11 del Código General del Proceso, que nos obliga a ser jueces constitucionales, nos hemos tomado la tarea en la Sala de Casación Civil de la Corte de tomar partido, tratando de mirar cuál es la más adecuada de las decisiones variadas que hay en todo el país, para efectos de responderle a la ciudadanía que nos reclama seguridad jurídica, por cuanto que observan que en algunas decisiones en un distrito se dice de una manera y en otro distrito se dice de otra manera. Agradezco a ustedes todos seguir pendientes con nosotros y quiero también pasarle el micrófono a mi compañero de sala, el doctor Luis Armando Tolosa, para que vayamos agotando la primera parte de estos diálogos. Queremos saludar a todos los internautas, aquí a los colegas magistrados, al doctor Haroldo Quiroz y la doctora Margarita. Un saludo a quienes se hallan allí en las pantallas, la doctora Barbarita Liliana Talero, la maestra de la Sala Civil Familia, que está allá con el doctor Quintero y otros dos funcionarios de la rama judicial que no los alcanzamos a identificar en la pantalla, a los señores integrantes del Tribunal Superior de Manizales que también se encuentran en esta vía, la doctora Sofía Soraya, la doctora Ángela Puerta y creo que debe estar ahí la señora jueza cuarta civil del circuito de Manizales, doctora María Teresa Chica. También estamos en Tunja ya con siempre aguerrida María Julia Figueredo, magistrada de la Sala Civil Familia de Tunja, y por supuesto al señor juez promiscuo municipal de Puerto Nariño, el doctor Fernando Líbano, y a los señores que se hallan en las universidades, a los estudiantes, a los abogados, a todos los funcionarios que se hallan en los distintos despachos judiciales del país y que están comunicados a través de internet en sus computadores, a quienes se hallan por vía Facebook, Twitter. Es un gusto encontrarnos con ustedes y volver a trabajar el tema de mayor dinámica en la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, que como ustedes lo notaron con las estadísticas que presentábamos en la reunión anterior, el trabajo que estamos desarrollando y que vuelvo a insistir a la comunidad aquí, a la comunidad jurídica, a la comunidad académica, para señalarles cómo, por ejemplo, el número, para que sepan la cantidad de temas disímiles, variados, que tratamos acá, de todos los ámbitos. En la Sala Civil llevábamos hace un mes de tutelas en esta fracción del 2017, 6.084 tutelas, sentencias de tutela, 6 en la Sala de Casación Civil, que en este momento estamos 6 los integrantes, y llevamos 955 autos de tutela. En este 2017, la Sala Laboral está con 3.365 tutelas para hace un mes, no tenemos la cifra actualizada, y la Sala de Casación Penal con 3.959 sentencias de tutela. Y comparamos un poco con los números que tiene la Corte Constitucional, y estábamos señalando que para el año 2017 la Corte Constitucional llevaba 264 sentencias de tutela para el programa anterior. Esto para que noten todos los jueces y toda la comunidad jurídica, los funcionarios y quienes participan y oyen estos programas directamente o posterior
a la emisión del mismo, que la producción que tenemos en la Corte Suprema de Justicia en materia de sentencias de tutela es enorme, es grandísima, y en este instante la sala que tiene, además de todo el tema de casación, de revisión y exequatur en materia de tutela, es esta jurisdicción y concretamente la Sala de Casación Civil, y sabemos que en todos los despachos del país, los jueces civiles, todos los jueces en general, tienen cantidad de sentencias de tutela que superar en el año 6.000. Entonces, esto significa que son muchos los temas que en materia de tutela tenemos para trabajar, y muchas veces entre tantos nosotros pensamos aquí al interior de la sala, y bueno, ¿y de cuáles temas vamos a hablar dentro de esa polisemia de decisiones que tenemos aquí? Muchas gracias a ustedes. Doctor, muchas gracias. Con sus cifras, entonces, hacemos el primer llamado al doctor Fernando Liévano. Él es juez promiscuo municipal de Puerto Nariño, en el Amazonas. Doctor, bienvenido nuevamente y adelante. Aló. Sí, buenas tardes. No sé si me ven. Aquí hay dificultades también de lluvias y no hay visualización. Sin embargo, muy buenas tardes, un respetuoso saludo a los señores magistrados, doctora Margarita Cabello, el doctor Alordo Wilson Quiroz Monsalvo, doctor Luis Armando Tolosa. Muchas gracias por la invitación para participar en este evento de Diálogos con la Justicia. Doctor, adelante. Bien pueda intervenir con su caso de tutela. Doctor, adelante. La inquietud precisamente era con relación a la tutela de los recursos de apelación del inciso segundo del numeral tercero del artículo 322, relacionados con los reparos concretos. Quisiera, pues se había tratado el tema anteriormente, pero sería muy bueno que de pronto la Corte nos precisara acerca de la sustentación en primera instancia de los reparos concretos, aunque pues la norma habla de manera muy breve esos reparos concretos, y tenemos la sentencia del 1 de febrero de 2017, 1022-2017 de la Corte, que reconoce pues precisamente que no se reexige de una manera sustentada los reparos concretos para interponer el recurso de apelación, por cuanto se puede dar dentro de la audiencia de sustentación en segunda instancia. Entonces, la duda pues sería como precisar hasta qué punto esta determinación de la Corte es pacífica y se está pues dando en todas las salas, de tal manera que se pueda entender pues que no es importante sacrificar el procesalismo frente a demostrar la verdadera intención del recurrente, y ese es garantizar el derecho y la prevalencia del derecho sustancial. Entonces, así lo habíamos entendido. No sé si nos podrían precisar un poco más acerca de este punto de los reparos concretos, que es la inquietud. Doctor, muchas gracias por su inquietud. Doctor Fernando, mire, ese tema es un tema amplio y sobre el cual podemos hablar, y tienen inquietudes también y sus opiniones los magistrados, y tanto aquí de la Corte como quienes están allá, pero queremos aquí de la sala y desde el interior, previamente a resolver la inquietud, que usted en su trabajo ya nos comente, ¿de acuerdo? Y no podemos dejar pasar la ocasión a la idiosincrasia de la región, a la lejanía de la zona frente al centro del país,
y como usted tiene contacto directo allá con la comunidad, está en Puerto Nariño, por ejemplo, y todos sabemos dónde se halla allá sobre el río Amazonas, que nos comente allá, y que es una zona indígena y de algunos colonos, cuáles son los tipos de tutelas que a su despacho o en ese sector se plantean, y alguna que usted considere que tenga que ver, que sea singular y que amerite que nosotros conozcamos esos problemas jurídicos que ya se debaten, y queremos aprovechar para que usted nos comente y nos informe y saber, porque aquí tenemos unos tipos de problemáticas distintas y como los que usted plantea, pero allá pueden existir temas que son muy específicos y de interés para los otros jueces. Sí, señor. Claro, con mucho gusto. Puerto Nariño es una zona ubicada a 80 kilómetros de la ciudad de Leticia, de la capital. Está en frontera con el país Perú. Tiene 3 pueblos indígenas, que son los pueblos indígenas Ticunas, Cocamas y Yaguas. El casco urbano es aproximadamente un 85% población indígena y lo demás población mestiza. La zona rural está compuesta por el resguardo indígena, integrado por estos 3 pueblos indígenas. Es una gran influencia de la jurisdicción especial indígena, y uno de los inconvenientes que se ha presentado allí es precisamente algunas inquietudes respecto de las competencias de la jurisdicción indígena con la jurisdicción ordinaria. Entonces ha habido algunos conflictos en donde proponen colisiones relacionadas con la justicia indígena y la justicia ordinaria, en donde pues los pueblos, las autoridades indígenas quieren asumir esta competencia por cuanto pues plantean que tienen los requisitos del artículo 246 de la Constitución Política, y este ha sido una de las situaciones que se ha abordado en el municipio, en el juzgado, para tratar de limar la situación. Entonces se han presentado en ocasiones algunos hechos de tutela relacionados con la jurisdicción. Se ha presentado especialmente las inquietudes con el problema de la investigación en materia penal y la fiscalía, especialmente de carácter penal son los inconvenientes o las tutelas presentadas por estos pueblos frente a la jurisdicción. Otro asunto que es notable en tutelas relevantes frente a esta zona pues apartada de la región de Colombia es la situación de la salud, o sea, es la tutela especialmente que se presenta son por derecho fundamental a la salud, y concretamente por dificultades por remisiones de las EPS que no trasladan a los pacientes hacia la ciudad de Leticia o hacia Bogotá por alguna situación de urgencia, también por el problema de los medicamentos y por la atención prioritaria que requiere la población vulnerable, en este caso de los niños indígenas o madres gestantes indígenas. Y entonces ha habido un inconveniente muy reiterativo de tutelas en el tema de la salud. Otro tema pues, relevante aquí se ha dificultado es también tutelas con relación al derecho de petición contra instituciones del Ejecutivo, de algunas entidades públicas que no dan respuesta oportuna a inquietudes o situaciones de los habitantes, y entonces son las tutelas que normalmente se han venido atendiendo y resolviendo en esta región. Igual aquí hacia los jueces de Leticia, entonces está en su mayoría son tutelas relacionadas con el derecho fundamental a la salud. En los otros temas son pues poco el derecho a la educación, el derecho a la libre expresión, al libre desarrollo de la personalidad, que también ha habido dificultades con los colegios, y los indígenas pues por sus costumbres tienen una forma de vestir, una forma de actuar, y entonces ha habido inconvenientes con colegios del Estado colombiano departamentales
que les impiden asistir a las clases o les impiden que mantengan su vestimenta o su cultura dentro de su educación, dentro de su colegio, y por eso han presentado a veces tutelas al respecto. Y pues en este caso se han resuelto positivamente, reconociendo los derechos de los indígenas, y en ocasiones pues se les niega por cuanto pues ya dentro del trámite de la tutela se soluciona el inconveniente, y entonces hay carencia actual de objeto, o en ocasiones porque tiene otras vías procesales, otros recursos, otros mecanismos, y en consecuencia se les niega. Este es fundamentalmente como la parte más crítica de las dificultades que tienen los ciudadanos y acuden a la acción de tutela en esta región. Doctor Fernando Líbano, muchas gracias. Para hacer este diálogo un poco más interactivo y de construcción colectiva, pues sobre los reparos concretos en segunda instancia vamos a trasladarle esta inquietud a nuestros tribunales invitados, a ver qué tienen que opinar sobre este tema. La doctora María Julia Figueredo en el Tribunal Superior de Tunja, adelante. Sí, gracias, tengo sonido. Buenas tardes, doctora Margarita, ¿cómo está? Doctor Haroldo, doctor Armando, muchísimas gracias por la oportunidad del encuentro de la jurisdicción. Saludos a todos mis compañeros de tribunales, de juzgados y de todo el país. En realidad yo no podía desaprovechar esta oportunidad, no voy a llevar una sentencia de la Honorable Corte Suprema de Justicia, que desde luego ilustran bastante, quiero llevar una sentencia de este tribunal. Y me perdonarán mi insistencia, pero pues la sentencia tiene que ver con el tema más importante para mi país, que son los temas de los conflictos generados por el Ejecutivo a través de la Agencia Nacional de Tierras. Traigo la sentencia porque es lo más próxima que tenemos en el tribunal en este tema, que es del 2 de agosto del año 2017, es decir, hace escasamente un mes. Quiero plantear el caso y me gustaría saber, de alguna manera, no la posición de la Corte Suprema, pues porque a lo largo y ancho de la judicatura pues es conocida, sino algunos aspectos que difieren en parte de lo que tradicionalmente se ha incorporado en estos temas. Brevemente quiero plantear el caso. La demandante en proceso de pertenencia, la señora María, con un predio de Cómbita, planteó proceso de pertenencia en el año 2014, es decir, en vigencia del Código de Procedimiento Civil. En el trámite se citó al Procurador Agrario, se citó al INCODER, no se opusieron, nada manifestaron y concurrieron al proceso a decir que no existía oposición y que no tenía inventario de baldíos en el trámite en vía ordinaria. Sin embargo, en agosto del año 2017, ya no el INCODER, sino la institución que hace sus veces y la sustituyó, la Agencia Nacional de Tierras, acude a promover acción de tutela contra ese fallo en virtud de que la Oficina de Registros de Instrumentos Públicos, mediante resolución, dispuso la suspensión del registro de la providencia, es decir, desconoció la fuerza vinculante de la sentencia. Con base en ello, la Superintendencia de Notariado y Registro comunica a la Agencia Nacional de Tierras y, no obstante que esta entidad había actuado en vía ordinaria, acude esta vez en vía constitucional a plantear acción de tutela y señalando que hay defecto orgánico y hay defecto sustancial en el trámite y por lo tanto incurre la señora juez de Cómbita en vía de hecho al desatender que en el trámite del proceso de pertenencia existían indicios que le indicaban que el predio era baldío y que por lo tanto, no obstante que reconoce que la demandante en pertenencia acreditó a suficiencia la explotación económica del bien, que es un predio baldío, que es un predio rural, es un predio agrícola, no era suficiente para que el juez desconociera los indicios y no tuviera en cuenta que con ello no se demostraba la vocación privada del bien, que por lo tanto hay vía de hecho que hay ilegalidad de la sentencia. Y casi un año después o más de la providencia acude a plantear la acción de tutela, que como la acción de tutela la plantea ante el circuito, pues por la compulsa de copias y demás de la T488, entra a amparar, viene al tribunal, el tribunal revoca y confirma y entra a establecer varias circunstancias. Primera,
que el Estado, a través de la Agencia Nacional de Tierras, desconoce el artículo 2, el artículo 58, el artículo 64 de la Constitución Nacional. Es deber de Estado proteger los derechos reconocidos por la Constitución y la ley, y la misma Constitución en el artículo 64 dispone que debe protegerse y facilitarse el acceso a la tierra del campesino trabajador. Desconoce igualmente el artículo 281 del Código General del Proceso, que establece un criterio de interpretación pro campesino. Junto con el artículo 375 establece nuevos parámetros y nuevos criterios de valoración. Segundo, en el proceso de pertenencia no se desconoció, no obstante haberse planteado en vigencia el Código de Procedimiento Civil, la citación del Procurador Agrario y del INCODER, quienes nada manifestaron en dicho trámite. Al desaprovechar la actuación en vía ordinaria y al no hacer uso de los mecanismos que la vía ordinaria le da, por virtud de lo dispuesto de subsidiariedad y excepcionalidad en el artículo 86 de la Constitución Nacional, carece de legitimidad la Agencia Nacional de Tierras para promover en acción de tutela a plantear lo que no planteó cuando actuó y concurrió al proceso en vía ordinaria. Consideró esta sala igualmente que se desconoce por la Agencia Nacional de Tierras la historia en Colombia del acceso a la tierra por vía de falsa tradición de los campesinos en Boyacá, en los Santanderes, en el eje cafetero y en los demás departamentos del país, y desconoce además que en Boyacá no hay latifundios, hay microfundios, que es el fraccionamiento del fraccionamiento de la tierra. Desconoce la Agencia Nacional de Tierras igualmente que el acceso a la tierra es un derecho fundamental, hace parte de los derechos humanos porque es la fuente de ingresos y el mínimo vital del campesino trabajador. Es fuente de supervivencia, es fuente de seguridad alimentaria y es un derecho fundamental que no puede entrarse a controvertir por vía de legalidad, porque se opone la Constitución a la legalidad en los trámites. Se preguntó esta sala, y ya para concluir, si es verdad y si era de recibo, conforme a la ley procesal, conforme a las normas vigentes para cuando se planteó la demanda, y si es verdad, conforme al Código General del Proceso, que constituye indicio y que es prueba indiciaria el hecho que se invoca respecto de que la carencia de titulares inscritos de derechos reales hace presumir y es indicio que el predio es baldío, y si es suficiente prueba para que el juez hubiera rechazado la demanda y haya negado el acceso a la administración de justicia. Esta sala, por supuesto, concluyó que no, y que colocarle para acceder a la administración y plantear la demanda al ciudadano campesino más exigencias procesales que las que la ley le determina constituye un ejercicio irrazonable, y hay una denegación de acceso a la administración de justicia al extenderse el rechazo de las demandas por una carga procesal que no le corresponde al actor, es decir, al campesino trabajador. De tal manera que esta sala no considera que sea indicio y por esta vía no se hace un inventario generalizado de baldíos al determinarse la carencia de titulares inscritos de derechos reales. Si fuera cierto, se desconoce la historia de tradición, se desconoce la historia del registro inmobiliario en Colombia y se desconoce que en un porcentaje superior al 70% en Boyacá y en los departamentos afines de fraccionamiento de la tierra, los folios de matrícula inmobiliaria de los inmuebles de la porción que se reclama o del de mayor extensión carecen de titulares inscritos de derechos reales. Si fuera así, el país sería baldío y sería muy fácil por esta vía cumplir con una obligación que hasta ahora no ha cumplido el Estado, y es de determinar cuáles tierras son realmente públicas y cuáles no las son. Para cerrar, concluyó esta sala diciendo que los presupuestos del artículo 1 y 2 de la Ley 200 del 36 están vigentes, favorecen al campesino trabajador, son presunciones que alivian la carga del demandante y que van en beneficio del trabajador, en aplicación del artículo 64 de la Constitución Nacional,
el artículo 2 y el artículo 281 del Código General del Proceso, además las recomendaciones de la FAO y de la ONU que disponen un criterio de interpretación en el sentido que más se avenga y favorezca las necesidades y mejor beneficie y posibilite el acceso a la tierra del campesino de trabajador, y el precedente internacional donde se establece que es un derecho fundamental del campesino por ser fuente de vida y de supervivencia el acceso a la tierra. Quiero cerrar diciendo que nosotros concluimos que la señora juez de cómbita ni incurrió en defecto fáctico, ni incurrió en defecto orgánico, ni en defecto sustantivo, toda vez que al interior del proceso se cumplió a suficiencia la incorporación probatoria por vía de inspección, por vía de peritaje, por vía testimonial y por vía documental, donde se establecía que la demandante de la pertenencia, desde un tiempo superior al que exige el Código Civil, había ostentado la explotación y verificado la función social de la propiedad privada, de tal manera que la sala cerró para negar la petición de tutela que invocaba la Agencia Nacional de Tierras, diciendo: ustedes doblemente victimizan al campesino. Uno, al obligarlo a no titularle y sanearle el Estado sus predios, al obligarlo a acudir al proceso de pertenencia para cumplir esa finalidad y por esa vía hacerse parte de los subsidios de Estado, de la política pública de Estado, de los créditos de Estado, que sin ser propietario no tendría, y lo victimiza nuevamente al convocarlo en una acción de tutela, desconocer la autonomía de los jueces, la independencia de poderes, de que habla el artículo 113 de la Constitución Nacional, y forzar al campesino a tener que pagar un abogado para el que no tiene recursos y responder su acción de tutela para defender y proteger lo que generacional e históricamente ha sido suyo, es decir, su fuente de vida, que es la tierra de donde devenga su ingreso, el de su familia. Es un tema que está ligado a la dignidad humana, a la calidad de vida campesina. Por esas razones nosotros negamos la acción de tutela, y mi pregunta a la Honorable Corte Suprema de Justicia, además de recordar el pendiente que tenemos del Foro Nacional sobre este tema que convocamos hace 3 sesiones por esta misma vía, preguntarle a la Honorable Corte si, habiendo acudido al escenario en vía ordinaria, la Agencia Nacional de Tierras, antes el INCODER, ¿será que puede desconocer y abrogarse potestades, desconociendo el artículo 4 de la Constitución Nacional, para acudir a la acción de tutela, desconociendo la actuación en vía ordinaria, que concurrió y fue citado en vía ordinaria, y procurar por vía de tutela remediar su dejación, su falta de diligencia y su omisión? ¿Será que la tutela es un recurso? ¿Será que la tutela está dada para esos fines? ¿Y será que la tutela está dada en beneficio de Estado para desconocer lo que sí se le exige a cualquier ciudadano del común, y es que si tuvo vía ordinaria y no la utilizó, es improcedente? Y segundo, que habiéndose planteado el trámite 2 años atrás como mínimo, carece de inmediatez y no se le puede desconocer ni se le puede permitir en vía de tutela estos aspectos que sí se exigirían en otra clase de trámites. Doctora Margarita, doctor Armando, doctor Haroldo, entenderán mi efusividad y mi insistencia en este tema, pero es que yo soy boyacense y soy ciudadana colombiana. La guerra la generó el problema del acceso a la tierra desde los años 30 en adelante. No puede haber paz en Colombia por cuando un lado se escribe y por otro lado se borra, generando una problemática social mucho mayor al despojar en forma generalizada y una expropiación masiva institucional sin indemnización por vía de los fallos de tutela al campesino trabajador. Perdónenme mi efusividad, pero es un tema que llevo en las venas, que tengo convicción histórica porque lo he estudiado y que tengo convicción jurídica, y además es un tema de responsabilidad social, de política social y de justicia social. ¿Cómo administrar justicia desconociendo la justicia social? Muchas gracias. Doctora María Julia, muchas gracias. Bueno, tenemos 2 temas adicionales planteados. Pero previo, es que allí la doctora María Julia es efusiva, y eso es cierto, y me parece que eso es válido, además porque está defendiendo su tierra y está defendiendo la actitud de los campesinos
en Boyacá y en muchas regiones del país. Pero dos cositas allí importantes para la doctora María Julia. La primera, no hemos olvidado el foro, no lo hemos olvidado, es más, se ha tocado en la sala civil, sino que para esta época la escuela programa todo tipo de seminarios, todo tipo de encuentros y además también estamos trabajando nuestros problemas en los cuales nos encontramos allí en el interior de la corporación para sacar toda esta situación adelante, pero el foro está ahí, no se ha olvidado. Si no lo hacemos este año, tenga la plena seguridad que lo haremos en el primer semestre del año entrante, pero se hará porque es importante lo que se está discutiendo. 2, la doctora María Julia sabe más o menos cómo se han movido, sí, como se dice peyorativamente, las aguas en la sala civil en relación con este aspecto. Es más, las tutelas que salieron en relación con el favorecimiento hacia la explotación del campesino, en este momento 2 de ellas, inclusive que yo estaba con esa posición, han sido revocadas por la Corte Constitucional, manteniéndose lo que la Corte ha venido diciendo, la Corte Constitucional, que es que debe primar más el registro que la misma explotación en ese sentido. Entonces, al interior de la sala venimos discutiendo el tema, es más, nos hemos abocado también al estudio del nuevo decreto que salió también sobre el tema de tierra y estamos esperando más o menos cuáles son las reformas que vienen sobre ese aspecto para ir más o menos unificando la posición en relación con ello. O sea, que frente a eso más o menos ya están unas posiciones allí al interior de la sala y por último, no hemos olvidado lo del foro, vamos a continuar con ello, si no lo alcanzamos este semestre, que lo veo como muy dificultoso por todas las circunstancias y convocatorias que ha hecho la escuela, lo haremos en el primer semestre del año entrante. Tenga la plena seguridad, porque ya usted ofreció la ciudad de Tunja, ofreció más o menos la posibilidad de los apoyos, entonces no vamos a desaprovechar esas circunstancias. Doctora María Julia. Bueno, pues doctor Luis Armando, magistrados, tenemos 2 temas adicionales planteados que son los reparos concretos en segunda instancia y el tema de tierras. Para continuar con estos diálogos de manera interactiva, queremos darle paso al Tribunal Superior de Buga, a la doctora Bárbara Liliana Talero, no sin antes saludarla y preguntarle quién la acompaña en su foro. Doctora, adelante. Buenos días, buenas tardes. Me acompaña la doctora María Patricia Balanta Medina, compañera de la Sala Civil Familia, y la doctora Kenia Franco, auxiliar judicial de mi despacho. Quiero en primer lugar hacer un reconocimiento al doctor Armando Tolosa, al doctor Haroldo Quiroz y a la doctora Margarita, porque indudablemente la verificación de estos diálogos hacen que esta labor académica contribuya efectivamente y positivamente a la calidad de las decisiones, toda vez que a través de estos diálogos hemos tenido la oportunidad de actualizarnos, conocer la jurisprudencia, criticarla, conocerla, hacerla nuestra y poder tomar decisiones, como repito, con mayor calidad. Después de esta introducción, yo traía otro tema distinto, pero que me parece también como de actualidad y preocupante porque nos llegan casi todos los días. Para exponerlo voy a utilizar tres ámbitos: primero, hacer como una introducción para conocer el tema; segundo, plantear el caso concreto; y tercero, la posición que al respecto tenemos. El tema se refiere a las acciones de tutela dentro de procesos de tutela, es decir, tutela contra tutela. Al respecto, la sentencia SU 627/2015 ha sido clara en manifestarnos que debemos mirar, cuando se trata de una tutela contra otra acción de tutela, si lo que se acusa es la actuación anterior a la sentencia de tutela. Indudablemente sí procede la acción de tutela cuando el juez omitió notificar, vincular a terceros que deban ser afectados con la demanda de tutela, incluso cuando la Corte Constitucional no ha seleccionado el asunto para revisión. Igualmente, cuando lo que sucede son actuaciones posteriores a la sentencia de tutela, se ha dicho que la acción de tutela, si de lo que se trata es de revisar las actuaciones para lograr el cumplimiento de la orden impartida dentro de la sentencia de tutela, la acción de tutela no procede. La única salvedad es cuando se trata de la protección de un derecho fundamental que sea vulnerado durante el trámite del incidente de desacato, caso en que, si se cumplen los requisitos generales de procedibilidad,
la tutela sí procede, pero repito, de manera excepcional. Ahora viene como lo grueso del asunto. ¿Qué pasa cuando la tutela se inicia contra una sentencia de tutela? Frente a las sentencias de tutela, la Corte Constitucional nos ha dicho que la regla general es que no procede la tutela. Esta regla no admite ninguna excepción cuando la sentencia ha sido proferida por la Corte Constitucional, sea por su sala plena o por las salas de revisión de tutela, ya que en este evento solo procede el incidente de nulidad que debe promoverse ante la misma Corte Constitucional. Sin embargo, cuando la tutela, la sentencia de tutela ha sido proferida por otros jueces o por otros tribunales, la acción de tutela sí procede de manera excepcional, y aquí es donde viene el caso que me parece importante, porque todos tenemos en la mente que definitivamente no procede, pero sí existe un caso en que procede de manera excepcional, y es cuando existe fraude. Y por tanto, estamos ante el fenómeno de la cosa juzgada fraudulenta. Nos ha dicho la Corte Constitucional que debemos tener en cuenta que la acción de tutela presentada no comparta identidad procesal, o sea, como requisitos para que proceda este tipo de tutela contra tutela. Debemos verificar que la acción de tutela presentada no comparta identidad procesal con la solicitud de amparo cuestionada. En segundo lugar, se debe mostrar de manera clara y suficiente que la decisión adoptada en la sentencia de tutela fue producto de una situación de fraude. Y en tercer lugar, que no exista otro medio ordinario o extraordinario eficaz para resolver la situación. Si nosotros verificamos qué nos dice la Real Academia de la Lengua Española de la palabra fraude, que sería como el requisito más importante que debemos mirar si se presenta un fraude para que proceda la acción de tutela frente a tutela, nos dice la Real Academia que significa fraude acción contraria a la verdad y a la rectitud que perjudica a la persona contra quien se comete. El caso planteado, una acción de tutela que se verifica dentro de un proceso, se inicia una acción de tutela porque previamente se había hecho todo un proceso ante el Consejo de Estado, era una acción de nulidad electoral. Y en esa decisión del Consejo de Estado, como última instancia de la jurisdicción contenciosa administrativa, se había decidido que se dejó sin efecto la elección de una persona como rector de una universidad pública del país, disponiendo además que se designara un rector diferente conforme a la ley y los estatutos, pero para ello, dijo el Consejo de Estado, se requería un nuevo proceso de selección. Es decir, dentro de la jurisdicción contenciosa administrativa, como último órgano de esa jurisdicción, había un fallo que determinaba exactamente cuáles eran las condiciones en que debían cumplirse los efectos de esa nulidad electoral. Sin embargo, el juez de tutela, se inicia la acción de tutela, el juez de primera instancia niega la tutela y en segunda instancia un juez de circuito en acción de tutela y de manera contraevidente contra lo que había especificado, dispuesto el Consejo de Estado, tutela para dar otro sentido a la decisión y ordenar que fuera el segundo del primer concurso declarado nulo quien debía ejercer, y ordenó que lo fueran nombrado en propiedad ese rector como universidad pública. ¿El punto cuál es? Considera la sala, o consideramos nosotros la sala, que existe fraude y por tanto sí procede la acción de tutela cuando el juez de tutela de manera contraevidente contra una decisión de una instancia superior, como es el límite de la jurisdicción, ya sea ordinaria o ya sea contenciosa administrativa, allí se configura el fraude y por tanto sí procede la acción de tutela contra tutela, porque nos estaríamos en un caso específico, como nos dice la Corte Constitucional, en el fenómeno de la cosa juzgada fraudulenta. Muchísimas gracias. Ese era el tema. Doctora Bárbara Liliana Talero, muchas gracias con su tema tutela sobre tutela. Llamamos a la doctora Ángela María Puerta, vicepresidente del Tribunal Superior de Manizales. Doctora Ángela María, bienvenida y adelante, por favor.
¿Ya? Buenas tardes tengan todos ustedes. No puedo desaprovechar esta oportunidad para agradecer la importante misión que están cumpliendo ustedes con estos diálogos que venimos, a los que venimos acudiendo cada mes. En nuestro caso, la tutela relevante que tenemos para presentarles consiste en una instaurada en contra de un juez civil del circuito de esta ciudad por exceso de ritual manifiesto. Sucede que en el juzgado tercero civil del circuito se falló un proceso de pertenencia y al momento de proferir la decisión se olvidó el juez de hacer alusión a la cabida del predio que daba en pertenencia, que a su vez hacía parte uno de mayor extensión. El registrador, al momento de ponérsela en consideración la sentencia para su registro, decidió no registrarla, aduciendo que requería para ello una sentencia aclaratoria o una nota aclaratoria acerca de el área para efectos, el área y algunos otros datos que identificaran el predio para efecto de poderla inscribir. El juez se negó aduciendo que él no había sido quien había proferido la decisión y que no se estaba frente a los casos de aclaración o complementación de la sentencia. El tribunal consideró que no tutelar por la causal que se estaba aduciendo significaría que el ciudadano a cuyo favor se dictó la sentencia de pertenencia jamás podría obtener efectivamente la propiedad después de haber salido avante en el proceso. Nuestra pregunta a la Corte es si en estos casos efectivamente puede entenderse como estructurada la causal de procedibilidad de tutela contra decisión judicial por exceso de ritual manifiesto. Muchas gracias. Doctora Ángela María Puerta, muchas gracias por su intervención. Bueno, regresamos al set. La doctora Balanta en el Tribunal Superior de Buga, si quisiera anotar algo a propósito de nuestros temas planteados, doctora, adelante. Muchas gracias. Pienso que siendo las 5:30, como se había advertido inicialmente para la conclusión, sí advierto que los temas que se han manejado hasta ahora y especialmente acá en el Tribunal de Buga han tenido, como ustedes lo expusieran al comienzo, mucha conexión con las vías de hecho a propósito de la entrada en vigencia para nosotros del Código General del Proceso y otros asuntos que lamentablemente se conectan con temas como el del fraude que se cometiera en el contexto de una decisión debidamente ejecutoria del Consejo Superior de la Judicatura, que nos ha advertido y nos ha llamado mucho la atención precisamente porque esta es una nueva forma de salirle de una manera muy, diríamos nosotros, fraudulenta y falta de conexión con criterios de eticidad y moralidad a las decisiones mismas que deben ser respetadas y por lo tanto cumplidas. Agradezco la oportunidad que me brindan y como lo ha dicho la doctora Bárbara, es un espacio que nos ha producido enormes y edificantes, más bien gratas, complacencias, precisamente porque nutren nuestro trabajo diario y las actividades han alcanzado ya unas conexiones mucho más complejas en el contexto nacional. Me encanta escuchar a la doctora María Julia hablar de sus exposiciones de tierras a propósito del contexto boyacense y el otro compañero que inicialmente nos hablará desde Leticia, porque como ustedes nos han advertido, estamos en una sociedad multicultural, multiétnica y desde allí los espacios constitucionales dan apertura a una nueva forma de pensar y de combinar las acciones de los jueces. Muchas gracias.
Doctora Balanta, desde el Tribunal Superior de Buga, muchas gracias. Bueno, pues retornamos a nuestro estudio. Doctora Margarita, tiene usted la palabra, adelante. Sí, es interesante oír los planteamientos de los casos de tutela en los diferentes distritos del país. Indudablemente eso es una retroalimentación para nosotros y les agradezco porque hace parte del diálogo que no seamos nosotros los que siempre estemos opinando, sino oírlos a ustedes. Varias cosas se tocaron, los reparos concretos que nos manifestó el doctor Fernando Liévano, el tema de tierras tan discutido y que tuvimos en la ciudad de Manizales, ciudad que nos atendió de una manera muy agradable y reiteramos nuestros agradecimientos al Tribunal de Manizales, a la doctora Ángela María Puertas, todo lo que nos consintieron a la justicia ordinaria en ese distrito la semana pasada. Reitero nuestros agradecimientos a nombre de toda la comunidad judicial. La doctora Bárbara Liliana con la doctora María Patricia nos habla de tutela frente a tutelas y en Manizales nos están abriendo del exceso ritual manifiesto. Rápidamente, por decirles el primer tema y contestarle al doctor Fernando, ya son varias las tutelas que la Corte ha sacado en el sentido de considerar que hay que empoderar a los jueces. Esa es una de las ideas que tiene la Sala de Casación Civil de la Corte, hay que respetar a los jueces y empoderarlos y levantarles su dignidad. Eso nos ha conllevado a considerar que cuando se trate de recursos de apelación de sentencia, en casos de oralidad, quien tiene la facultad y la competencia para definir si los reparos son o no concretos es el juez de instancia al momento de hacer la concesión del recurso. Ello no quiere decir, porque la norma así lo dice, que en segunda instancia, al momento de admitir el recurso, no para declararlo desierto, que son conceptos distintos que trae nuestro Código General del Proceso, cuando vaya a estudiar sobre la admisibilidad, la norma le exige que revise si se cumplieron los presupuestos para la concesión del recurso. Y uno de esos presupuestos son los reparos concretos. ¿Qué ha dicho la Sala de Casación Civil? Primera instancia, cuando concede el recurso, es el que tiene la facultad para determinar si los reparos son concretos o no. Segunda instancia, lo que tiene que determinar es si desde el punto de vista formal los reparos concretos están o si los que están son totalmente absurdos o irracionales. Pero si el tema es de que los reparos concretos no van a llevar a ningún lado o que los reparos concretos no atacan todos los elementos torales de la decisión de primera instancia o que los reparos concretos considera la segunda instancia que no abarcan todo lo que deberían abarcar, que es lo que hemos visto en las tutelas, hemos dicho, señores jueces de segunda instancia, esa decisión es para el fondo. Todo lo que tiene que ver con el contenido de los reparos concretos se resuelve en la decisión de segunda instancia, luego de la debida sustentación, debida y adecuada sustentación por parte del apelante. Solamente cuando no estén o cuando sean demasiado irracionales, demasiado injustificados desde el punto de vista de argumentación, podría inadmitir segunda instancia por falta de reparos concretos. Y sería inadmisión y no declaración de desierto. En el segundo punto, respecto al tema de tierras, doctora María Julia, usted más que nadie sabe, con ese evento que hicimos en Manizales tan interesante, cuál ha sido la posición de algunos de las salas de casación civil de la Corte. Yo debo decir que avalo sus argumentos por cuanto que estoy de ese lado. Yo considero que los fundamentos y las justificaciones dadas para no tutelar son sólidas. Hay otras posiciones contradictorias que planteamos esa vez en Manizales. La sala de tutelas de la Corte Constitucional sigue tutelando. Estamos pues planteando muchas discusiones y siguiendo llenándonos de razones. El evento nos ayudará un poco a seguir ampliando el tema. Tutelas contra tutelas, la Corte en su sala de casación civil, rápidamente, porque sé que mis compañeros van a tocar seguramente los temas, en algunos casos las hemos dado, cuando hay una flagrante violación al debido proceso, estamos considerando que ahí se puede dar el caso. Y finalmente, el exceso ritual manifiesto, tuvimos una tutela parecida a la que usted, doctora Bárbara Liliana, está planteando, la doctora en el Tribunal de Manizales, fue el que habló de Ángela María, que nos habló del exceso ritual manifiesto. Evidentemente, en un tema muy parecido, consideramos, recordemos que las tutelas en cada caso son distintas, la casuística hay que mirarla con mucho cuidado, pero sí estamos considerando, lo hemos tenido un par de tutelas, que podría hablarse de exceso ritual manifiesto, porque ya hay un proceso tramitado, ya hay un recorrido hecho,
y en un par de tutelas parecidas a la que usted nos está manejando, no sé si tiene que ver esa en especial, algo dijimos sobre que había que tener muchísimo cuidado con ese tipo de condiciones cuando lo que falta es unas medidas de linderos que sí están en el expediente, que lo que pasa fue que no se determinaron bien en la sentencia, cosa distinta es cuando resulta un inmueble distinto o alguna situación de esas, y estábamos opinando, como usted bien lo dice, sobre una posibilidad de exceso de ritual manifiesto. Le dejo a mis compañeros que terminen de opinar al respecto. Sí, dice el doctor que hay una pregunta en Twitter. Tenemos una pregunta en Twitter. De hecho, se están moviendo mucho las redes sociales. Esta es una pregunta que la hace @AndreaCSKA. ¿Por qué en la tutela número STC 952817 no se tuvo en cuenta el dictamen técnico del juez de enlace máxima autoridad de consulta? Pregunta Andrea Vivas a través de @Corte Suprema J. Doctora Margarita. Sí, en esa tutela casualmente, esa pregunta creo que estuvo la vez pasada también y no alcanzamos a responderla, lo que se está ordenando en ella es que se vuelvan a analizar todos esos dictámenes para que se tome la decisión adecuada. No quisimos hacer énfasis en un específico dictamen, sino consideramos que debía hacerse un nuevo análisis de todos los dictámenes periciales, por cuanto que allí en ella, en la tutela que nosotros del tribunal, se trataba de decir de que no había habido suficiente pruebas respecto a la situación de la menor en su ámbito nuevo de vivienda. Nosotros no entramos a analizar los dictámenes periciales, creo que ahí lo dice, sino casualmente lo que queremos es que se vuelva a estudiar, que se vuelva a analizar todos los dictámenes y de acuerdo con todo ese estudio y que si hay que practicar alguna otra prueba se haga, cosa que no es muy común, pero hay casos específicos como es en la restitución internacional, que se haga por parte del tribunal para efectos de que la decisión sea lo más acorde y se proteja de la mejor manera posible ese derecho fundamental de los niños, niñas y adolescentes. Yo quiero agregar algo sobre los reparos concretos y es que muy oportuno la inquietud del señor juez de Nariño, de Puerto Nariño, en el Amazonas, y resulta importante tener en cuenta que en materia de autos y en materia de apelación frente al Código General del Proceso, en distintas decisiones de todos quienes nos encontramos aquí y de la sala en general, hemos distinguido uno que respecto a los autos, la interposición del recurso y la sustentación, todo ese laborío del juez se desarrolla en primera instancia y en segunda instancia pues vendrá la inadmisión o consecuentemente la decisión inmediata. Pero en materia de sentencias es donde hemos distinguido tres oportunidades. Uno, la interposición en la audiencia o si es escrita dentro de la oportunidad de la ejecutoria prevista. La interposición como tal. Dos, el segundo evento, la formulación de los reparos concretos. Y tres, la sustentación. La sala mayoritaria, con respecto a la sustentación, ha señalado que debe adelantarse en la audiencia de segunda instancia, fundamentalmente, y que la sustentación difiere de los reparos concretos. Y con relación a los reparos concretos, en algunas tutelas donde hemos estado discutiendo el tema, la forma o a qué se refieren los reparos concretos, pues hemos ido a tratar de encontrar el significado en el diccionario de la Real Academia y fundamentalmente para evitar que no sean abstractos, genéricos, y fundamentalmente se refiere a los puntos que quiere debatir y por virtud del debido proceso en la segunda instancia o en la audiencia de alegatos, y sobre todo para que el contradictor o el no apelante o la otra parte sepa cuáles son los puntos sobre los que va a versar el motivo del disenso frente a la decisión de primera instancia, no de formulaciones abstractas, por ejemplo, que ataco la decisión por
indebida valoración probatoria o porque no aplicó la ley, sino que señale los puntos, que tome la decisión frente a lo que ha dado el juez y diga, estos son los puntos normalmente que voy a discutir, y el tema de la ampliación será en la sustentación. Y ese punto todavía lo continuamos discutiendo, pero fundamentalmente sí hemos señalado claramente que una cosa es interponer el recurso, otra cosa, doctor, es formular los reparos concretos, los puntos en materia de la argumentación en segunda instancia, y el otro aspecto que tiene que ver con la sustentación. Y un punto final con respecto al tema de la tutela contra tutela. Es excepcional, pero nosotros frecuentemente hemos tenido en sala ese tipo de decisiones. Son frecuentes, todos los días. Llegan todos los miércoles debatimos, que normalmente en nuestra sala debatimos esos temas de la tutela contra tutela, pero hemos tenido aún inclusive de decisiones que han sido objeto de revisión eventual, por ejemplo, cuando ha habido una violación del debido proceso de terceros, y hemos tenido que en la sala, por ejemplo, me acuerdo de dos hipótesis, una de la sala anterior al grupo que nos encontramos acá, la sala anterior tuteló con relación, hay unos proyectos porque no se tuvieron en cuenta los terceros, y nosotros tuvimos hace que unos 2 años, todos los días hay todas las salas, pero una donde nosotros frente a una decisión de la Corte Constitucional decidimos determinar que ese fallo era inoponible frente a un tercero que resultó afectado, que sería un tema interesante discutir el punto de la tutela contra tutelas, pero es un tema sumamente amplio y quedaría lugar para toda una reunión de estas. Sí, y complementando un poco lo que han dicho mis dos colegas, la doctora Margarita y el doctor Luis Armando, lo que ha querido la sala civil en su parte mayoritaria es tratar de mantener ese principio de la oralidad. Si ya el Código General del Proceso estableció esa mixtura entre la parte escrita, que es la parte inicial, y la parte oral, que es la parte secundaria, o lo que viene cuando ya se ha establecido todo lo que tiene que ver con la demanda, contestación de la demanda, las excepciones previas, todo lo que tiene que ver con el tema de las nulidades, y viene en la audiencia, es que se mantenga ese tema de la oralidad, porque si no entonces nos mantenemos en los mismos criterios del Código de Procedimiento Civil. Y por otra parte, sabemos, porque hay también muchas quejas de muchos colegas de diferentes tribunales del país, donde dicen que de pronto esa situación de mantener el sistema de la oralidad en segunda instancia y que sea allí donde se sustente, pues que a veces no cumple ningún papel, pero mientras el código por lo menos mantenga la norma correspondiente, pues hay que ser un defensor en relación pues con ello. Y, por supuesto, la sala también ha sido muy enfática que en materia de esos reparos concretos, como le manifestaba el doctor Tolosa, es porque la contraparte necesita saber cuáles son, para que cuando se cite a la audiencia en segunda instancia se sepa sobre qué él tiene que tratar de defender. Por eso es que allí no se pueden establecer nuevos reparos. Y por otra parte se mantenga también el tema de la oralidad, y que no se sustente en primera instancia, sino que se sustente realmente en la segunda instancia, como debe ser en forma oral. Entonces se ha mantenido por lo menos por parte una coacción en la sala civil. Hay, por supuesto, unos salvamentos de voto, pero es de parte del doctor Ariel en materia de la sustentación, en materia de ese recurso, para que las cosas también queden claras, que también hay una disidencia en la sala civil por parte del doctor Ariel. Siguiendo entonces con estos temas de tutela, ya habíamos hablado de que tratáramos de establecer algunas tutelas novedosas. Sí, también hemos traído dos, una del doctor Luis Armando Tolosa, que tiene que ver con los temas en materia de reparación cuando hay un divorcio y cónyuge culpable, y otra que quiero manifestar acá, que tiene que ver con los temas de género que también se vienen trabajando en la Corte. En esta de tema de género es la CTC 5357 del 2017, que tiene que ver con un caso en el cual un padre tenía la custodia de la niña desde más o menos los 7 años, hacia los 7 años después, más o menos a la edad de los 13 años, la madre de la niña pues quiere recuperar la niña y entabla un proceso de custodia en relación con la niña,
y pues no se establecen algunos motivos muy claros para ello. Sin embargo, dentro de las pruebas periciales que se practican por parte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Medicina Legal, se establece que la niña está muy bien con su papá y que quiere mantenerse con su papá, pero sin embargo se presentan algunas circunstancias de estereotipo por parte del señor juez, en el sentido de que como la niña se encontraba en una etapa de la adolescencia, se encontraba en un desarrollo de tipo sexual, pues en ese sentido la niña debería continuar, era con la madre y no con relación con el padre. Y a partir de allí se observa entonces esa circunstancia de género donde existen unos estereotipos, un tema de prejuicio, y se determina entonces señalar allí los lineamientos que tienen que ver con el tema de género a fin de revocar la sentencia y establecer entonces lo siguiente, que en la autoridad judicial criticada para desestimar las actitudes parentales del padre se fundamentó en un estereotipo de género, actuación que sin duda vulneró su derecho fundamental a la igualdad, lo que también impone la concesión de la protección constitucional reclamada. En este orden de ideas se advierte que el fallador accionado consideró que en razón del sexo de la menor femenino era su madre la figura parental llamada a acompañarla en su adolescencia, pues al compartir el mismo sexo, aquella podría brindarle una atención y cuidado especial o delicado, afirmación que constituye una verdadera discriminación del progenitor con fundamento en un estereotipo de género entendido como una visión generalizada o una preconcepción sobre los atributos y características de los miembros de un grupo, en particular sobre los roles que tales miembros deben cumplir, haciendo un poco hincapié en todo este proceso que ha venido trabajando el Poder Judicial desde hace más de 10 años a través de la creación de la Comisión de Género y que se ha venido extendiendo por todo el país. Por lo tanto, entonces, se manifestó que el padre podía continuar con la niña y que no podíamos partir de esos estereotipos que aún algunos señores conservan en relación pues con los cuidados de la niña. Entonces, me parece que la tutela tiene una gran importancia porque se establecen más o menos los lineamientos que se han venido trabajando y que inclusive han sido objeto de algunos módulos por parte de la escuela y que se encuentran publicados en la página de la Escuela Rodrigo Lara Bonilla. Entonces quería dejar preestablecido pues esa tutela como una importante. El doctor Tolosa también tiene lo que hacía referencia pues al tema del divorcio, no sé si quiere hacer referencia a ella. Gracias, doctor Aroldo. No, hay en el material que se remitió para los distintos participantes para el estudio en la sala anterior, va inserta una tutela STC 10829-2017 que tiene que ver con una providencia procedente del Tribunal de Bogotá, donde la gestora es la doctora Estela Conto Díaz con respecto al señor Virgilio Albán Medina. Es una tutela amplia, bastante, plantea un conflicto, pero creo que ocupa bastante, nos lleva el debate para mirarla algún rato y por lo avanzado del tiempo no podemos. Lo plantearemos en otra oportunidad o en una sesión siguiente, porque esta tutela pues fue impugnada también y la Corte aquí tuteló y fue impugnada ante la Sala de Casación Laboral y ya deben ustedes conocer recientemente la Sala de Casación Laboral revocó esta decisión en la providencia CTL 16300-2017, el criterio que tiene la sala mayoritaria y toda la sala es fundamentalmente frente al tema reparativo, la posibilidad de reclamar por el daño y diferenciar de los alimentos. Ese punto
la tutela como tal fue impugnada y en el 27 de septiembre de 2017, con ponencia del doctor Fernando Castillo Cadena en la Sala de Casación Laboral, en el radicado 75391, sentencia STL 16300-2017, fue revocada y hubo un salvamento de voto de la honorable magistrada Clara Cecilia Dueñas Quevedo. El criterio que tiene la sala es el que está en la decisión de la sala civil sobre ese particular, la decisión de primera instancia, frente a la conceptualización del daño, frente al matrimonio, frente al tema de la violencia de género y los múltiples aspectos. Pero eso sería un tema, es un tema de debate. Creemos que el punto, por la importancia, la trascendencia de lo que significa la familia y la violencia y el empoderamiento que queremos hacer del juez de familia, para que el juez de familia discuta el tema de la violencia cuando tenga esos procesos de familia y para que tome determinaciones sobre el problema de la violencia de género. Queremos empoderar a todos los jueces del país, queremos que no se revictimice a quien es víctima, ¿sí? Para que acuda a un nuevo proceso, porque sería inocua la labor del juez. Por ese motivo, creen, ese es un tema de violencia de género que nos daría lugar para otra temática, para una sesión, porque tenemos varios temas de violencia de género, tanto de menores, de niños en las casas, sobre todo el tema que son cotangentes con la reglamentación de visitas, con los alimentos y con la cesación de los efectos civiles. Son muchos de los temas que nos llegan aquí, y aún asuntos penales donde están menores. Por eso creemos que adelante el tema de ese podría tratarse, y además esta decisión que trata aquí, que me sugiere el doctor Haroldo que la pongamos en debate, pues es importante que esperemos un poco, o en una próxima sesión, sobre el curso que tenga la selección eventual en la Corte Constitucional, dada la importancia que tiene para el problema de la violencia, un tema actual en nuestro país y en el cual nosotros los jueces de todo el país necesitamos en nuestros juicios tomar posiciones pro género, ¿sí? Censurar la violencia y buscar un clima de tolerancia desde la familia. Sí, bueno, como ya estamos sobre tiempo en virtud de lo que habíamos dicho, ojalá y Colombia gane hoy, vamos a desearle buena suerte, aunque mi hijo dice que cuando yo hablo de eso, Colombia pierde, entonces ya no sé qué hacer. Quiero decirles que hay una tutela adicional, solo se las voy a anunciar, que creo y les recomiendo que la lean, que es el tema de la interrupción de la prescripción dentro de los procesos ejecutivos en la acción cambiaria. Voy a darles el número, no hay tiempo lamentablemente porque esto se nos extiende, porque es agradable interlocutar con ustedes, pero miren que es la tutela número 2000, radicación 2017-01219-00. El número interno es STC 8318-2017. La Sala de Casación Civil en esta tutela tomó posición respecto a dos criterios discrepantes que habían en el país en cuanto a partir de qué momento se vuelve a contar el término de la interrupción, el término de la prescripción, cuando ha sido interrumpida por deudores solidarios dentro de un proceso vigente. Léanla, mírenla y miraremos en qué momento podemos tocar el tema, pero creo que es una tutela interesante porque por primera vez, en virtud, repito, de la insistencia del ciudadano de que no saben cuál es la decisión adecuada, porque el país está dividido entre dos criterios, tomamos posición en ese sentido respecto, repito, a la interrupción de la prescripción y cuándo vuelve a contarse el término, si eso opera para las prescripciones naturales, interrupciones naturales o para las interrupciones civiles. Se las recomiendo para que la miren con cuidado y esperamos tener otra oportunidad.
Doctora Margarita, muchas gracias. Bueno, pues terminamos ya este 9º diálogo con la justicia, con tutelas relevantes en la segunda parte. Invitarlos para que nos acompañen el próximo 14 de noviembre con el tema conflictos de competencia. Muchas gracias a los magistrados de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, a los jueces, a los académicos, a los magistrados de los tribunales, a los magistrados también que hoy nos acompañaron con su presencia en esta sala, a nuestros seguidores en el país, quienes permanecieron conectados durante estos minutos a través de nuestras redes sociales y nuestras páginas de la Corte Suprema de Justicia y de la rama judicial. Hasta la próxima ocasión, recordándoles 14 de noviembre, conflictos de competencia, que gane Colombia y feliz tarde.